En la madrugada del 12 de octubre de 1997, la ciudad de Barcelona respiraba un aire húmedo, casi pegajoso. Las luces de los faroles se reflejaban en el asfalto mojado después de una lluvia corta, y las sombras se estiraban por las calles estrechas del barrio gótico. En esa mezcla de belleza y peligro, los pasos de una joven resonaban como un eco tembloroso. Se llamaba Lucía Ferrer, tenía apenas 19 años y una hija de 2. Nadie lo sabía entonces, pero esa noche sería la última vez que alguien la vería caminar libre por la ciudad. Lucía trabajaba en una pequeña cafetería cerca de las Ramblas. Sus compañeros la describían como una chica tranquila, con una sonrisa constante y un aire de melancolía que nadie sabía explicar. Era la clase de persona que parecía cargar un secreto invisible, aunque nadie se atrevía a preguntarle. Aquella noche, después de cerrar el local, decidió tomar un atajo por una calle lateral, algo que había hecho decenas de veces. Pero esta vez, algo, o alguien, la estaba esperando. El viento soplaba fuerte entre los edificios antiguos, levantando papeles y polvo. En una esquina, un coche gris estaba estacionado con las luces apagadas. Un testigo, un repartidor nocturno, recordaría más tarde haber visto a una mujer joven entrar en esa calle y desaparecer detrás del vehículo. Ningún grito, ningún ruido de lucha. Solo silencio, como si la ciudad misma hubiera decidido tragarla. La pequeña Clara, su hija, estaba dormida en el apartamento que compartían con una vecina anciana. Esa noche, Lucía le había prometido que regresarían temprano para leer su cuento favorito. Solo unos minutos más, mi amor, le había dicho. Esas fueron las últimas palabras que Clara escuchó de su madre por muchos años. Barcelona, en esos años, era una ciudad que bailaba entre el turismo y la oscuridad. La prensa hablaba del auge cultural, de la vida nocturna, pero también de una serie de desapariciones no resueltas que nunca parecían llegar a los titulares. Lucía se convirtió, sin quererlo, en una más de esas historias que la policía clasificaba como casos sin evidencia suficiente. Durante los primeros días, los carteles con su rostro aparecieron en postes, escaparates y estaciones de metro. La mirada de Lucía, capturada en una fotografía de cumpleaños, parecía seguir a quienes pasaban. La gente comentaba, inventaba teorías, pero nadie sabía realmente qué había ocurrido. La ciudad siguió su curso, indiferente, mientras una madre joven se desvanecía en su propio silencio. Si disfrutas este tipo de relatos donde la verdad se esconde entre las sombras de lo cotidiano, suscríbete al canal para seguir descubriendo los misterios más inquietantes de la vida real. Lo que vas a escuchar ahora no es ficción. Es una historia que ocurrió de verdad y que marcaría a Barcelona para siempre. El primer registro oficial del caso aparece en un informe policial fechado el 14 de octubre de 1997. En él se describen pertenencias encontradas cerca del mercado de la Boquería, una bufanda blanca, un zapato infantil y una pulsera de plata con el nombre Clara. La pulsera estaba rota. No había signos de sangre ni huellas. Solo un rastro de incertidumbre. Las autoridades inicialmente consideraron la posibilidad de una fuga voluntaria, pero los familiares insistieron en lo contrario. Lucía no tenía dinero ahorrado, ni contactos fuera de la ciudad. Su vida era simple, casi rutinaria, y su mayor preocupación era criar a su hija. Nada encajaba con la hipótesis de una desaparición voluntaria. En los días siguientes, la vecina que cuidaba a Clara relató que alguien había llamado por teléfono al apartamento. Una voz masculina, fría y pausada, dijo: «Lucía está bien. No la busquen». Luego colgó. Ese detalle nunca fue verificado oficialmente, pero quedó grabado en la memoria de quienes conocieron a Lucía. Fue la primera pista de que algo más oscuro estaba ocurriendo. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una simple desaparición. Era el inicio de un misterio que durante años atormentaría a investigadores, periodistas y a la pequeña Clara, que creció con la ausencia como única compañía. Lo que nadie podía imaginar era que, 7 años después, el horror regresaría, de la forma más inesperada posible.
Lucía Ferrer había nacido en un pequeño pueblo del interior de Cataluña, en una familia humilde marcada por la separación temprana de sus padres. Desde niña, había aprendido a sobrevivir entre silencios y promesas incumplidas. A los 16 años llegó a Barcelona buscando trabajo y una nueva oportunidad. Su belleza sencilla y sus ojos de un verde opaco llamaban la atención, pero lo que más destacaba en ella era la manera en que escuchaba. Lucía no hablaba mucho, pero cada palabra que pronunciaba parecía cargada de verdad. Su hija, Clara, fue fruto de una relación corta con un hombre que desapareció antes del nacimiento. Lucía nunca habló de él. Decía que lo importante no era quién había sido su padre, sino quién sería ella como madre. A pesar de las dificultades, logró construir una vida modesta pero digna. Trabajaba en la cafetería El Mirador, un pequeño local con aroma a café recién molido y paredes cubiertas de fotografías antiguas de la ciudad. Allí pasaba la mayor parte de sus días, atendiendo a turistas y vecinos con una sonrisa cansada pero sincera. Los compañeros de trabajo de Lucía la describían como una joven de costumbres fijas. Cada mañana llegaba a las 7, se colocaba el delantal azul y comenzaba a preparar el primer café del día. Durante el descanso, solía sentarse junto a la ventana y escribir en un cuaderno de tapas rojas. Nadie sabía lo que escribía, pero algunos pensaban que eran cartas para alguien que ya no estaba. Ese cuaderno desaparecería junto con ella la noche del 12 de octubre. Su vida giraba en torno a Clara. Vivían en un piso pequeño del Raval, con muebles usados y paredes descascaradas, pero lleno de dibujos y juguetes. Por las noches, antes de dormir, Lucía le contaba historias inventadas sobre el mar, los faros y los lugares que algún día visitarían juntas. «Cuando seas grande, iremos a ver las olas», le decía. Clara se dormía imaginando ese mar que nunca había visto. Barcelona, para Lucía, era una mezcla de esperanza y amenaza. Había aprendido a moverse con cuidado, evitando ciertos barrios de noche, confiando solo en unas pocas personas. Aún así, su optimismo se mantenía intacto. Soñaba con estudiar enfermería y conseguir un trabajo estable. Tenía apenas 19 años, pero ya había vivido más de lo que muchas personas viven en toda una vida. En el verano de 1997, pocos meses antes de desaparecer, Lucía comenzó a recibir cartas sin remitente. Eran papeles doblados en 4, con frases breves y perturbadoras. «Sé quién eres. Te he visto con la niña. Pronto estaremos juntos». Al principio pensó que era una broma de mal gusto. No lo denunció. Guardó las notas en una caja de metal debajo de su cama, quizás esperando entender algún día quién las enviaba. Un compañero del café recordaría más tarde haber visto a un hombre observando a Lucía desde la acera de enfrente. Alto, delgado, con una gorra oscura. Siempre estaba allí cuando ella terminaba su turno, siempre a la misma hora. Nadie supo su nombre, ni de dónde venía. Fue descrito una y otra vez durante la investigación, pero nunca fue identificado. Esa figura se convertiría en la sombra persistente de este caso. Los días previos a su desaparición, Lucía parecía inquieta. Hablaba poco, evitaba quedarse sola y empezó a salir del trabajo acompañada por una amiga. Pero el 12 de octubre fue diferente. Ese día su amiga enfermó y Lucía decidió regresar sola a casa. El destino, a veces, parece escribir con una precisión cruel. En retrospectiva, todos los que la conocieron coinciden en algo. Había una sensación de presagio en el aire. Un sentimiento leve, casi imperceptible, de que algo estaba por romperse. Pero nadie podía imaginar lo que realmente se avecinaba. Lucía Ferrer, la chica de los ojos verdes y los sueños modestos, estaba a punto de desaparecer en una de las noches más oscuras de Barcelona. Si te intrigan estas historias donde cada detalle puede ser una pista, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos capítulos, donde desentrañaremos los secretos ocultos detrás de este caso. En los archivos policiales, este periodo previo al secuestro se denomina fase de advertencia. Sin saberlo, Lucía ya estaba siendo observada, analizada y acechada. Y mientras la ciudad dormía, alguien esperaba el momento perfecto para actuar. La noche del 12 de octubre de 1997 comenzó con un cielo cubierto de nubes densas, que presagiaban tormenta. Lucía había terminado su turno en El Mirador poco antes de las 11. Caminó hasta la parada del autobús, pero al ver la larga espera, decidió tomar el atajo por el pasaje de Joaquín Costa, una calle angosta, conocida por su ambiente silencioso a esas horas. Nadie la vio después de eso. Solo un rastro leve de perfume y el eco de sus pasos quedaron flotando en el aire húmedo de Barcelona. Según los registros telefónicos,
A las 11:47 se realizó una llamada desde una cabina pública en el centro de la ciudad. La grabación, recuperada años después, reveló una voz femenina ahogada por el miedo. «Por favor, ayúdenme. Me siguen». Luego, un golpe, y silencio. La policía rastreó el número, pero la llamada se cortó antes de obtener la ubicación exacta. Esa fue la última señal de vida conocida de Lucía Ferrer. A la mañana siguiente, la vecina del piso donde vivían Lucía y Clara notó que la madre no había regresado. La niña se despertó sola, llorando, y sin entender por qué su madre no estaba allí para preparar el desayuno. La vecina llamó a la policía, pero le dijeron que debía esperar 24 horas antes de reportar una desaparición. Fue el primer error de muchos. 2 días más tarde, la policía encontró la bufanda blanca y la pulsera con el nombre Clara cerca de un contenedor detrás del mercado de la Boquería. También hallaron un mechón de cabello y un sobre con una carta incompleta. El texto decía: «Si la quieres de vuelta, ven sola». No había firma, ni huellas, ni indicios de quien la había escrito. Nadie entendió entonces a quién iba dirigida esa nota. Los investigadores peinaron el barrio, revisaron cámaras de seguridad, pocas y borrosas en esa época, y entrevistaron a los vecinos. Algunos aseguraron haber visto un coche gris pasar varias veces por la misma calle. Otros afirmaron haber oído un grito apagado. Pero ningún testimonio coincidía del todo. Era como si la ciudad entera hubiera conspirado para borrar esa noche de su memoria. Durante las primeras semanas, la policía siguió una línea de investigación que apuntaba a un posible secuestro con fines personales. Sin embargo, no hubo exigencias de dinero, ni mensajes posteriores. Todo parecía indicar que quien se llevó a Lucía lo hizo por motivos más oscuros. En los informes internos se menciona la posibilidad de un secuestro de control emocional, una expresión usada para describir a quienes no buscan dinero, sino dominio total sobre la víctima. Mientras tanto, Clara fue trasladada a un centro de acogida. Tenía solo 2 años y no entendía lo que ocurría. Pasaba las noches abrazando la bufanda de su madre, que aún conservaba el aroma del café del trabajo. Esa imagen, una niña dormida, aferrada a un recuerdo, se convirtió en el símbolo silencioso de un caso que pronto desaparecería de los periódicos. A medida que pasaban los meses, las esperanzas de encontrar a Lucía con vida se desvanecían. Pero algunos detalles inquietaban a los investigadores. En el apartamento, encontraron el cuaderno rojo de Lucía, con las últimas páginas arrancadas. En una de las hojas sueltas había una frase escrita a mano: «Si algo me pasa, no busques al hombre del café». Nadie supo jamás quién era ese hombre. En el invierno de 1998, un periodista independiente llamado Julián Ortega comenzó a investigar el caso por su cuenta. Reunió testimonios, reconstruyó los últimos días de Lucía y empezó a notar un patrón. Todas las cartas anónimas, las llamadas y las apariciones del coche gris apuntaban a una misma persona, alguien que conocía la rutina de Lucía, sus horarios, sus miedos, sus movimientos. Alguien que la observaba desde hacía mucho tiempo. Barcelona seguía su vida, ajena al drama. Pero en los callejones del Raval, entre los olores a humedad y pan recién hecho, aún se murmuraba el nombre de Lucía Ferrer como si fuera una leyenda urbana. Algunos decían haberla visto, otros juraban que su voz se escuchaba en la madrugada, pidiendo ayuda desde los edificios viejos del barrio. Si crees que las desapariciones dejan huellas invisibles que solo los más atentos pueden percibir, suscríbete al canal y mantente con nosotros. La historia de Lucía Ferrer apenas comienza, y lo que viene a continuación te hará dudar de todo lo que crees saber sobre el bien y el mal. El caso de Lucía Ferrer se convirtió lentamente en un archivo olvidado en los estantes de la comisaría central. Durante los primeros meses, los agentes prometieron resultados, pero las pistas se enfriaron, los testigos se retractaron y los medios perdieron interés. Para 1999, el nombre de Lucía ya no aparecía en los titulares. Sin embargo, para su hija Clara, el tiempo no había pasado. Crecía con la ausencia tatuada en el alma, repitiendo cada noche el mismo ritual: mirar por la ventana y susurrar el nombre de su madre, esperando una respuesta que nunca llegaba. El periodista Julián Ortega se negó a abandonar la historia. Continuó su investigación de manera independiente, recopilando documentos, fotografías y testimonios. Descubrió que otras 3 mujeres habían desaparecido en circunstancias similares entre 1996 y 1998, todas jóvenes, todas trabajadoras de cafés o bares del centro, todas con un entorno familiar reducido. Ninguna de ellas fue hallada. El patrón era demasiado claro para ser coincidencia, pero nadie parecía dispuesto a admitirlo oficialmente. En una entrevista inédita de aquel año, Julián comentó: «Lo que me inquieta no es solo la desaparición,
sino la precisión con la que alguien borró cada rastro. Es como si un fantasma operara en la ciudad, alguien que conoce las sombras mejor que nosotros. Sus palabras, grabadas en una cinta vieja, se escuchan con un leve ruido de fondo, como si la propia Barcelona respirara detrás del micrófono. Clara, mientras tanto, fue adoptada por una pareja que vivía en las afueras. Los informes sociales describen a la niña como retraída, con pesadillas recurrentes y episodios de mutismo. A los 7 años, dibujaba figuras femeninas encerradas detrás de ventanas o en habitaciones oscuras. Nadie imaginaba que esos dibujos eran recuerdos fragmentados, vislumbres de una verdad que aún no podía expresar. El padre adoptivo de Clara, un hombre llamado Héctor Vidal, comenzó a interesarse de manera obsesiva por el caso de Lucía. Decía que lo hacía por empatía, por ayudar a la niña a entender su pasado. Pero algunas personas notaron algo inquietante en su actitud. Conservaba recortes del caso, fotografías de Lucía, y a veces pasaba horas mirándolas en silencio. La madre adoptiva de Clara, María, intentó no darle importancia, atribuyéndolo al deseo de cerrar heridas. No podía imaginar que en esa obsesión se escondía una verdad más perturbadora. En 2003, cuando Clara cumplió 9 años, comenzó a hacer preguntas sobre su madre biológica. Los servicios sociales le mostraron la única fotografía oficial de Lucía, una imagen en blanco y negro tomada del expediente policial. Al verla, Clara dijo algo que heló la sangre de la trabajadora social: «Ella no está muerta. La veo todas las noches». Nadie supo cómo interpretar esas palabras. Mientras tanto, Julián Ortega publicó un artículo en una revista local titulado «Las mujeres que desaparecieron del mapa». En él, insinuaba que los secuestros podrían estar relacionados con una red clandestina que operaba en el corazón de Barcelona, dedicada a la manipulación psicológica y el control doméstico. Nadie lo tomó en serio. 2 semanas después de la publicación, Julián desapareció sin dejar rastro. El archivo de Lucía Ferrer volvió a abrirse en 2004, cuando una llamada anónima llegó a la comisaría. Una voz femenina, temblorosa, dijo: «Sé dónde está la niña». La llamada fue rastreada hasta un teléfono público en la zona de Montjuïc, pero al llegar los agentes, no había nadie. Sin embargo, en la cabina encontraron un sobre amarillo con una fotografía reciente, una joven de unos 9 años, con el mismo color de ojos que Lucía, mirando hacia una ventana enrejada. En el reverso, una fecha escrita a mano: 14 de abril de 2004. Esa imagen reactivó el caso. La policía comenzó una nueva búsqueda, revisando orfanatos, colegios y familias adoptivas. No sabían que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Clara no solo había sido encontrada, había sido atrapada. Su nueva vida escondía un secreto tan oscuro que estremecería a toda España cuando finalmente saliera a la luz. Si crees que el tiempo puede enterrar los secretos pero nunca destruirlos, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Lo que viene a continuación revela un giro tan inesperado que cambió el rumbo de esta historia para siempre. En los archivos policiales, esta fase fue bautizada como el retorno del fantasma. Porque, 7 años después, las sombras del pasado volvieron a cruzar el umbral de Barcelona, trayendo consigo la promesa de una verdad inimaginable. El 14 de abril de 2004, la policía recibió información que cambiaría el rumbo del caso para siempre. Clara, la hija de Lucía, había sido encontrada viva, pero no en un hogar seguro. La niña estaba encerrada en un apartamento en el distrito de Eixample, junto a una mujer que afirmaba ser su madre y un hombre que se hacía pasar por su padrastro. La sorpresa fue devastadora. La mujer no era Lucía, sino alguien que había suplantado su identidad, y el hombre era quien había planeado el secuestro años atrás. La niña había sido mantenida en condiciones de servidumbre, casi como un fantasma cautivo. El apartamento era pequeño, oscuro y saturado de olores a humedad y comida rancia. Había cerraduras adicionales, cadenas y un sistema improvisado de vigilancia que impedía cualquier escape. La policía describió la escena como un lugar de tortura silenciosa. Clara estaba pálida, temblorosa y apenas hablaba, pero los dibujos en sus cuadernos mostraban claramente los años de encierro, figuras de mujeres con cadenas, habitaciones sin puertas y una figura masculina siempre observando desde la esquina. La mujer que se hacía pasar por Lucía se llamaba Isabel Serrano, una vecina de confianza que había conocido a Lucía antes de su desaparición. Según las investigaciones, Isabel manipuló y sometió psicológicamente a Clara durante años, enseñándole que era su verdadera madre y que su madre biológica la había abandonado. El hombre, identificado como Eduardo Molina, era quien había planeado y ejecutado el secuestro original. Su perfil revelaba un obsesivo control emocional, sadismo y una capacidad alarmante para camuflarse en la vida cotidiana.
Clara tardó semanas en hablar con las autoridades. Cuando lo hizo, su relato fue fragmentado, lleno de miedo y confusión. Contó cómo Lucía la obligaba a tareas domésticas interminables, cómo papá la vigilaba día y noche, y cómo cualquier intento de huida terminaba en castigos severos. Cada palabra que decía hacía estremecer a los investigadores. La víctima era una niña que había crecido pensando que su opresora era su madre biológica. La identidad real de Lucía Ferrer, la madre desaparecida, se confirmó gracias a pruebas de ADN y registros policiales. Su destino final, sin embargo, permanecía en la penumbra. Los investigadores encontraron indicios de que Lucía había sido asesinada poco después de su secuestro. No se encontraron restos completos, pero las pruebas circunstanciales apuntaban a Eduardo Molina como responsable directo del homicidio. El juicio comenzó en 2005. La prensa local y nacional siguió cada detalle, describiendo las condiciones extremas de secuestro y abuso. Testigos declararon que Eduardo era meticuloso, planificaba cada movimiento y mantenía un control absoluto sobre Isabel, quien se convirtió en cómplice consciente. Las pericias psicológicas revelaron un patrón de manipulación, miedo inducido y adoctrinamiento de la víctima, una técnica cruel conocida como síndrome de cautiverio prolongado. El fiscal narraba el caso con precisión escalofriante. La niña fue obligada a aceptar una mentira como realidad durante 7 años. Su madre, desaparecida, fue reemplazada por su propia secuestradora, mientras el autor permanecía como figura de autoridad y amenaza constante. Cada palabra del juicio sumergía al público en la magnitud del horror vivido por Clara. Isabel Serrano, durante el juicio, se mostró fría y evasiva. En ocasiones lloraba, afirmando que solo hacía lo que Eduardo le decía, intentando descargar toda la culpa sobre él. Pero los testimonios de Clara, junto a evidencias físicas, demostraron que Isabel había ejercido un papel activo en la tortura y el encubrimiento del crimen. Su condena posterior sería de varios años por complicidad y abuso infantil. Eduardo Molina, el verdadero cerebro detrás de todo, fue condenado a cadena perpetua en 2006. Su rostro durante la sentencia reflejaba la mezcla de arrogancia y vacío que los investigadores ya habían descrito años atrás. La sociedad quedó impactada. Un hombre capaz de planear y ejecutar un secuestro durante años, manipulando a una mujer para mantener cautiva a su hija, había logrado infiltrarse en la vida cotidiana sin levantar sospechas. Clara fue finalmente liberada, aunque las secuelas psicológicas serían duraderas. Comenzó un proceso de recuperación acompañado de psicólogos especializados en trauma infantil y víctimas de secuestro prolongado. La historia de su madre, el recuerdo de la mujer que la manipuló, y el rostro de Eduardo Molina quedaron tatuados en su memoria, marcando una infancia robada y una vida reconstruida lentamente. Después de su liberación, Clara fue trasladada a un entorno seguro y protegido, donde comenzó un proceso largo y doloroso de reconstrucción emocional. Los psicólogos describieron su estado como trauma complejo de secuestro prolongado, una combinación de ansiedad crónica, desconfianza hacia los adultos y flashbacks recurrentes de su cautiverio. Cada día era un reto, cada pequeño gesto de libertad se sentía extraño, casi como si tuviera que aprender a vivir nuevamente. El juicio de Eduardo Molina continuó atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. Durante las sesiones, se mostraron pruebas fotográficas del apartamento donde Clara estuvo cautiva, incluyendo las cerraduras, cadenas y diarios escritos por Isabel Serrano que detallaban la sumisión forzada de la niña. La Fiscalía presentó testigos expertos que explicaban cómo la manipulación psicológica había creado un vínculo traumático entre Clara y sus captores, conocido como síndrome de Estocolmo. Isabel Serrano también enfrentó juicio por complicidad y abuso infantil. Su defensa intentó argumentar que actuaba bajo coacción de Eduardo Molina, pero las pruebas indicaban que ella ejercía control y autoridad directa sobre Clara, imponiendo reglas, castigando y monitoreando su comportamiento. Durante el proceso, la tensión en la sala era palpable. Cada declaración de la niña, ahora de 9 años, causaba un silencio absoluto, mientras los adultos escuchaban con horror los detalles de su encierro. Paralelamente, las investigaciones revelaron que Eduardo Molina había planeado el secuestro con meses de anticipación. Sabía los horarios de Lucía, estudiaba sus rutas, y manipuló a Isabel para que colaborara en cada etapa. Se descubrió que el hombre había tenido antecedentes menores de agresión y control obsesivo, pero nunca había sido detenido por comportamientos más graves, lo que permitió que su plan se ejecutara sin obstáculos. Durante los meses posteriores al juicio, Clara comenzó a adaptarse lentamente a la vida fuera del cautiverio. Recibía visitas regulares de terapeutas y trabajaba en terapias expresivas, pintura, música y escritura. Su resiliencia era notable, pero la sombra de los años perdidos permanecía. Cada vez que alguien mencionaba a su madre, la niña sentía una mezcla de nostalgia y tristeza profunda,
consciente de que nunca podría recuperar esos años de infancia arrebatados. En 2006, la sentencia final condenó a Eduardo Molina a cadena perpetua por secuestro, asesinato y manipulación psicológica de menor. Isabel Serrano recibió una condena de 15 años por complicidad y abuso. El tribunal consideró factores agravantes como la duración del secuestro, la manipulación emocional y el daño físico y psicológico causado a la niña. La sociedad recibió la noticia con un alivio que estaba teñido de horror. La justicia había llegado, pero la cicatriz de los hechos permanecería. La reconstrucción de la vida de Clara también incluyó la búsqueda de figuras positivas en su entorno. La familia adoptiva, pese a las dificultades iniciales, se convirtió en su principal sostén. Sin embargo, Clara mostraba una tendencia a la introspección extrema y a observar a las personas con cautela, un reflejo de los años de encierro donde la desconfianza era vital para sobrevivir. El caso tuvo repercusión internacional, apareciendo en documentales, programas de investigación y libros de criminología. Expertos en secuestros prolongados lo describieron como un ejemplo extremo de manipulación psicológica y control familiar forzado. Se convirtió en un referente para policías y psicólogos en la prevención y manejo de secuestros de larga duración, así como en estudios de trauma infantil. Clara, a medida que crecía, comenzó a utilizar su experiencia para ayudar a otros. Participó en programas educativos sobre prevención de secuestros y abuso, y su testimonio se convirtió en un recurso invaluable para entrenar a profesionales en protección infantil. La niña que una vez fue cautiva aprendió a transformar su historia de horror en una herramienta de conciencia y defensa para otros. El juicio, la condena y la recuperación de Clara marcaron un cierre parcial para la familia, pero el recuerdo de Lucía Ferrer permanecía vivo. La ciudad de Barcelona, testigo de tantas noches oscuras, volvió a respirar con cierta normalidad, aunque cada calle y cada esquina donde la joven desapareció seguían siendo escenarios de un pasado inquietante. Aunque Clara comenzaba a vivir una vida más normal, los recuerdos de su madre biológica, Lucía Ferrer, permanecían vivos en cada rincón de su memoria fragmentada. La niña recordaba detalles que los adultos habían descartado como producto de la imaginación: la textura de la bufanda blanca de su madre, el aroma del café recién hecho, la melodía de una canción que Lucía cantaba mientras trabajaba. Cada pequeño recuerdo se convirtió en un hilo que conectaba su presente con un pasado cruelmente arrancado. Clara también guardaba memorias confusas del cautiverio, sombras que se movían, puertas cerradas con llave, voces que la obligaban a obedecer. Con el tiempo, los psicólogos le enseñaron a diferenciar entre los recuerdos de su madre y los de los años de manipulación, un proceso doloroso y minucioso. Cada sesión era un viaje a un pasado que quería olvidar, pero que necesitaba comprender para poder avanzar. El vecindario donde Lucía había desaparecido continuó siendo un lugar de misterio y susurros. Algunos vecinos afirmaban que, en noches lluviosas, se podía sentir una presencia observando desde los rincones. Para Clara, esos lugares eran símbolos del pasado que la sociedad parecía querer olvidar. La ciudad misma se convirtió en un personaje silencioso, testigo de un secuestro prolongado y de la sombra de Lucía que aún flotaba entre las calles. Con el tiempo, se descubrieron más documentos de Isabel Serrano que detallaban la manipulación y las órdenes de Eduardo Molina. Estos escritos mostraban cómo cada acción, cada castigo y cada mentira habían sido calculados para que Clara creyera que su madre biológica la había abandonado. La revelación de estos documentos fue devastadora para la niña, pero también liberadora. Finalmente comprendía la extensión de la manipulación que había sufrido. Durante la recuperación, Clara comenzó a reconstruir vínculos afectivos con su familia adoptiva, aunque la confianza no era fácil. Cada gesto de cariño se enfrentaba con un miedo profundo a la traición y la mentira, heredado de los años de secuestro. Sin embargo, con paciencia y apoyo constante, logró experimentar momentos de ternura genuina, un aprendizaje lento de lo que significaba sentirse segura. Julián Ortega, el periodista que había seguido el caso desde el principio, retomó contacto con Clara tras su liberación. La acompañó en entrevistas y reportajes, ayudándola a narrar su historia al mundo. Aunque la exposición mediática era dolorosa, también permitió que Clara encontrara un sentido a su sufrimiento. Su experiencia podía prevenir que otros niños cayeran en manos de secuestradores y manipuladores. En 2007, Clara comenzó a escribir su propio diario. Allí mezclaba recuerdos de su madre, reflexiones sobre los años perdidos y pequeñas victorias cotidianas, la sensación de caminar sola por la calle sin miedo, la emoción de asistir a la escuela con normalidad, la alegría de tener amigos que la aceptaban sin condiciones. Su escritura se convirtió en un refugio, un espacio donde podía reconciliar los fragmentos de su identidad robada. La figura de Lucía Ferrer se mantuvo como un ideal de bondad y amor perdido. Clara aprendió a honrarla no solo recordando su desaparición,
sino también valorando la vida que su madre había construido antes de que todo fuera arrebatado. Cada recuerdo de Lucía se convirtió en un acto de resistencia, una manera de mantener viva la memoria de quien le había dado la vida. A medida que los años pasaban, la comunidad de Barcelona comenzó a conocer la verdadera historia detrás del caso. Charlas, documentales y libros revelaron no solo la crueldad de los secuestradores, sino también la fuerza y resiliencia de Clara. La ciudad, que había sido escenario de un crimen horrible, se transformó en un espacio de conciencia, donde la memoria de Lucía Ferrer y la lucha de su hija servían como recordatorio de la importancia de la vigilancia y la protección de los más vulnerables. La vida de Clara, aunque marcada por la tragedia, se reconstruyó lentamente. Cada paso que daba fuera del pasado la acercaba más a la normalidad, pero la sombra de Lucía siempre permanecía como guía y recuerdo. Era un equilibrio delicado entre la memoria del horror y la posibilidad de un futuro lleno de esperanza, resiliencia y fortaleza. El juicio de Eduardo Molina no solo fue un proceso judicial, sino un enfrentamiento con los fantasmas que habían acompañado a Clara durante 7 años. Cada declaración de la niña tenía un peso abrumador. Sus palabras dibujaban con claridad los métodos de manipulación, el miedo impuesto y la ilusión construida para que creyera que Isabel era su verdadera madre. Los abogados de la defensa intentaron minimizar la responsabilidad de Eduardo, alegando que Isabel había actuado por voluntad propia, pero los testimonios, pruebas y documentos contradijeron cada argumento. Durante las sesiones, Eduardo mantenía una calma inquietante. Su mirada recorría la sala de tribunal, evaluando cada reacción, midiendo el impacto de sus palabras y observando a Clara con una fría indiferencia. Para los presentes, era imposible ignorar la sensación de que aquel hombre había planeado no solo el secuestro, sino también la manera en que la justicia lo enfrentaría, como un juego macabro donde él siempre tendría la ventaja. Los psicólogos del tribunal explicaron el alcance del daño psicológico infligido a Clara. Afirmaron que no solo había sido secuestrada y sometida a trabajo forzado, sino que había sido víctima de una manipulación total de su percepción de la realidad. La madre que conocía y amaba durante años no existía. Cada gesto de afecto había sido calculado para generar obediencia y dependencia. La sala escuchaba con un silencio tenso, mientras la magnitud del crimen se revelaba en toda su extensión. Clara, a pesar de su corta edad, enfrentó a Eduardo con una fortaleza sorprendente. Contó cada detalle, cada castigo, cada mentira que le habían enseñado. Su voz, firme pero cargada de emoción, demostró que la niña que había sido prisionera ahora tenía la fuerza para nombrar a su agresor y reclamar justicia. Para muchos presentes, aquel momento fue la confirmación de que la resiliencia humana puede superar incluso las sombras más profundas. Los fiscales reconstruyeron la secuencia completa del secuestro, desde la observación de Lucía, el engaño a Isabel, la privación de libertad de Clara y la vida de terror que habían impuesto en el apartamento del Eixample. Cada prueba fue presentada con precisión: fotografías, cartas, diarios de Isabel y testimonios expertos que explicaban la metodología de control psicológico utilizada. Todo apuntaba a una planificación meticulosa, fría y despiadada por parte de Eduardo Molina. Durante el juicio, se escucharon relatos escalofriantes de cómo Eduardo enseñó a Isabel a ejercer autoridad sobre Clara, cómo manipuló cada acción para mantener la ilusión de que la niña estaba con su verdadera madre y cómo diseñó un entorno donde la fuga era imposible. La sala estaba impregnada de una tensión que pocos casos habían logrado generar en la memoria colectiva de Barcelona. El enfrentamiento final ocurrió cuando Clara, con apenas 10 años, relató cómo había descubierto la verdad de que Lucía no estaba viva y cómo finalmente había comprendido la magnitud de la traición. Eduardo intentó interrumpirla, cuestionando su credibilidad, pero el juez y los expertos intervinieron para proteger a la niña y asegurar que su voz fuera escuchada sin interrupciones. Ese día, Clara se convirtió en testigo y heroína a la vez. El veredicto llegó en un día lluvioso de noviembre de 2006. Eduardo Molina fue declarado culpable de secuestro, asesinato, manipulación psicológica y complicidad en abusos prolongados. La sentencia fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Para la comunidad, fue un momento de justicia largamente esperado. Para Clara, una confirmación de que la sombra que había oscurecido su vida finalmente había sido contenida. Isabel Serrano también fue sentenciada a 15 años de prisión por complicidad, abuso y manipulación de menor. La Corte dejó claro que aunque su obediencia a Eduardo no justificaba sus acciones, su participación activa había contribuido al prolongado sufrimiento de la niña. Durante la lectura de la sentencia, Clara observaba en silencio, consciente de que su pasado había sido confrontado y registrado oficialmente en la historia judicial. A partir de ese momento, Clara comenzó a construir una vida donde la libertad, aunque recién adquirida, se mezclaba con la memoria de su madre biológica y las cicatrices del cautiverio. Cada paso que daba era un recordatorio de la resiliencia,
del poder de la verdad y de la importancia de enfrentar los fantasmas del pasado para poder avanzar hacia el futuro. La historia de Lucía Ferrer y su hija se convirtió en un testimonio de horror y esperanza que marcaría generaciones. Tras la sentencia de Eduardo Molina, Clara comenzó un proceso de vida que se movía entre la normalidad y los recuerdos persistentes de su pasado. Su familia adoptiva se convirtió en su principal sostén, ofreciendo un entorno seguro, afectuoso y paciente, donde cada día era un pequeño logro. Para Clara, aprender a confiar nuevamente fue un reto constante, pero con cada abrazo, cada palabra de aliento y cada actividad cotidiana, la sensación de seguridad empezó a tomar forma. La memoria de Lucía Ferrer permanecía como un faro en su vida. Aunque nunca recuperaría los años perdidos, Clara aprendió a honrar a su madre recordando los momentos felices que había compartido con ella antes del secuestro, las canciones, los juegos, la calidez de su voz y la seguridad que ofrecía en su breve tiempo juntas. Cada recuerdo de Lucía se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia frente al horror que había vivido. Durante esos años, Clara comenzó a recibir apoyo de psicólogos especializados en trauma infantil y recuperación de víctimas de secuestro prolongado. Aprendió a identificar los sentimientos de miedo y ansiedad que la dominaban, y poco a poco empezó a integrar su experiencia en su vida cotidiana. Las sesiones de terapia no solo abordaban los recuerdos dolorosos, sino que también la ayudaban a proyectar un futuro donde podía ser libre y feliz sin olvidar su pasado. El caso de Lucía y Clara se convirtió en un referente para el estudio de secuestros prolongados y manipulación psicológica infantil. Organizaciones de protección infantil y universidades realizaron conferencias basadas en su historia, explicando cómo identificar señales de abuso, secuestro y control coercitivo. Clara participó activamente en algunas de estas actividades, compartiendo su experiencia para ayudar a otras víctimas a encontrar justicia y apoyo. A medida que Clara crecía, comenzó a escribir sobre su experiencia, en diarios privados al principio, y luego en publicaciones para el público interesado en criminología y psicología. Su narrativa combinaba recuerdos de Lucía, relatos de su cautiverio y la reconstrucción de su identidad después del secuestro. La escritura se convirtió en un acto terapéutico y una manera de mantener viva la memoria de su madre. Clara también se interesó por el periodismo investigativo, siguiendo los pasos de Julián Ortega, quien había sido un aliado crucial durante los primeros años de investigación. Su objetivo era dar voz a los casos olvidados, a las víctimas silenciadas y a los misterios sin resolver que permanecían en las sombras de Barcelona y otras ciudades. La pasión de Clara por la justicia y la verdad nació de su propia experiencia, transformando el dolor en propósito. La comunidad de Barcelona, aunque había seguido la historia con asombro y horror, comenzó a comprender la magnitud del impacto de estos crímenes. Se realizaron homenajes a Lucía Ferrer, con placas conmemorativas en el barrio donde desapareció, recordando su vida y alertando sobre la importancia de la protección infantil. La ciudad aprendió a mirar más atentamente sus calles, no solo con nostalgia sino también con vigilancia y solidaridad. A pesar de los avances en su vida, Clara no olvidaba los detalles de su cautiverio. Los dibujos que hizo durante su encierro, las cartas arrancadas de los cuadernos de Isabel y los pequeños objetos que había conservado se convirtieron en un archivo personal, un testimonio silencioso de los años de manipulación y sufrimiento. Estos objetos funcionaban como recordatorios de que la libertad, aunque tardía, había sido finalmente recuperada. En 2010, Clara comenzó a hablar en programas y conferencias sobre la importancia de la prevención del secuestro y la protección infantil. Su testimonio era firme y emotivo, describiendo cómo las pequeñas señales, muchas veces ignoradas, pueden ser la diferencia entre la seguridad y el cautiverio prolongado. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo la fuerza de una superviviente, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía regresar. Con el tiempo, Clara logró encontrar un equilibrio entre la memoria de su madre, los horrores de su infancia y la vida que finalmente podía construir. La historia de Lucía Ferrer, aunque trágica, permaneció como un símbolo de amor, valentía y resistencia, mientras que Clara se transformaba en un ejemplo vivo de resiliencia frente al sufrimiento extremo. A medida que los años pasaban, la historia de Lucía Ferrer y Clara se convirtió en un referente de estudio para psicólogos, criminólogos y profesionales de la justicia. Su caso demostró la capacidad de manipulación psicológica que un secuestrador podía ejercer durante años, así como la importancia de la vigilancia social, la cooperación ciudadana y la detección temprana de señales de abuso. Barcelona, por su parte, empezó a implementar protocolos más estrictos para la protección infantil, inspirados en esta trágica experiencia. Clara, ahora adolescente, comprendió que su vida nunca sería completamente normal. Pero también entendió que podía transformar su historia en algo útil. Comenzó a dar charlas educativas en colegios y centros comunitarios,
enseñando a los niños a reconocer peligros, a confiar en su intuición y a no temer pedir ayuda. Cada encuentro con jóvenes le recordaba que podía convertir su dolor en prevención y esperanza para otros. Los medios de comunicación también ayudaron a mantener viva la memoria de Lucía. Documentales, artículos y reportajes reconstruían cada detalle del secuestro, la desaparición y el juicio. La imagen de Lucía Ferrer se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad y de fuerza, recordando a la sociedad que incluso los actos de bondad pueden ser blancos de maldad extrema. Eduardo Molina permaneció encarcelado, enfrentando un aislamiento que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Los expertos que lo evaluaron describieron un patrón obsesivo de control, sin remordimiento ni empatía. Su figura se convirtió en un ejemplo de cómo el mal puede ocultarse bajo la apariencia de normalidad, un recordatorio de la necesidad de vigilancia y educación sobre manipulación psicológica. Isabel Serrano, tras cumplir parte de su condena, expresó públicamente su arrepentimiento, aunque la justicia y la sociedad cuestionaron la autenticidad de sus declaraciones. Su papel en la vida de Clara dejó cicatrices profundas, y aunque fue posible rehabilitar algunos aspectos de su conducta, nunca pudo borrar el daño infligido a la niña. La sentencia sirvió para que Clara pudiera cerrar parcialmente ese capítulo, pero los recuerdos permanecieron como advertencia y enseñanza. En entrevistas recientes, Clara ha relatado cómo los recuerdos de su madre, Lucía, guiaron su recuperación. Cada pequeño detalle que recordaba, el aroma del café, la melodía de sus canciones, la calidez de sus abrazos, se convirtió en un ancla emocional que le permitió diferenciar el pasado cruel del presente seguro. Lucía, aunque ausente físicamente, permaneció viva en la memoria de su hija como un símbolo de amor incondicional. La ciudad de Barcelona también se transformó gracias a este caso. Las calles donde Lucía desapareció fueron inspeccionadas y reforzadas en términos de seguridad. Se establecieron programas comunitarios para educar sobre riesgos y prevención de secuestros, convirtiendo la tragedia en un catalizador de cambios positivos en la sociedad. La memoria del caso permaneció como una advertencia. Incluso en ciudades hermosas y aparentemente seguras, el peligro puede esconderse en las sombras. Clara, con el tiempo, comenzó a escribir un libro autobiográfico, narrando no solo su cautiverio, sino también el amor perdido de su madre y el proceso de recuperación. Su objetivo era educar, sensibilizar y ofrecer un testimonio directo sobre la resiliencia humana. Cada página del libro buscaba transmitir un mensaje claro: el dolor puede ser transformado en fuerza, y la memoria de los seres queridos puede servir como guía en la reconstrucción de la vida. Durante estos años, Clara también participó en grupos de apoyo para víctimas de secuestros y manipulación psicológica. Su experiencia sirvió para orientar a otras familias, ofrecer esperanza a los supervivientes y reforzar la idea de que la justicia puede tardar, pero finalmente puede prevalecer. Su voz se convirtió en un faro para quienes aún estaban atrapados en la oscuridad del miedo y la incertidumbre. El caso de Lucía Ferrer y Clara Ferrer se consolidó como un referente histórico en Barcelona. No solo por la tragedia que representó, sino por la lección que dejó, la importancia de la vigilancia, la prevención y la memoria colectiva. La historia enseñó que incluso cuando la maldad parece invencible, la resiliencia humana, el amor y la justicia pueden prevalecer. Al llegar a la adultez, Clara Ferrer decidió dedicar su vida a la prevención de secuestros y al acompañamiento de víctimas de abuso prolongado. Había transformado su dolor en propósito, trabajando como conferencista, autora y educadora en programas de protección infantil en toda Cataluña. Cada testimonio que compartía llevaba consigo la fuerza de su historia personal, inspirando a jóvenes y adultos a reconocer señales de peligro y a actuar con responsabilidad. Clara se formó en psicología y criminología, especializándose en trauma infantil y recuperación de víctimas de secuestro prolongado. Sus estudios le permitieron no solo comprender su propia experiencia, sino también asesorar a equipos de investigación y programas de reintegración social. Su enfoque combinaba la ciencia con la experiencia vivida, ofreciendo una perspectiva única que pocos profesionales podían brindar. La relación con su familia adoptiva permaneció sólida y afectuosa. Ellos fueron su soporte emocional y su refugio, ayudándola a reconstruir vínculos afectivos y a confiar nuevamente en los adultos. Clara también mantenía viva la memoria de Lucía Ferrer, relatando a sus alumnos y colegas cómo su madre biológica, aunque desaparecida, había sembrado en ella valores de amor, resiliencia y esperanza. El caso de Eduardo Molina permaneció como un ejemplo extremo de control psicológico y secuestro prolongado. Mientras cumplía su cadena perpetua, los expertos continuaban estudiando su perfil, documentando cada detalle de sus métodos de manipulación. Su historia se enseñaba en academias de criminología y escuelas de policía, como advertencia sobre cómo el mal puede camuflarse detrás de la normalidad. Isabel Serrano, tras cumplir su condena, intentó reconstruir su vida,
pero nunca pudo escapar del estigma de su complicidad. Clara, sin rencor personal, decidió centrar su energía en la recuperación de su propia vida y en ayudar a otros. Aprendió a separar la justicia legal de la justicia emocional, comprendiendo que el perdón no significaba olvidar, sino liberar su mente del peso de la ira. En 2015, Clara organizó una exposición con objetos, dibujos y escritos que habían pertenecido a su infancia durante el cautiverio. La muestra no era solo un testimonio del sufrimiento, sino una forma de educar a la sociedad sobre la importancia de la vigilancia, la protección infantil y la conciencia de los peligros que pueden esconderse en la vida cotidiana. Cada visitante podía ver cómo los recuerdos de Lucía Ferrer habían sobrevivido a la manipulación y al tiempo. Su libro autobiográfico se convirtió en un éxito académico y educativo, siendo utilizado como material de estudio en escuelas y universidades. Clara relataba su historia con detalle, sin sensacionalismo, mostrando tanto el horror vivido como los pasos de recuperación. Cada capítulo estaba impregnado de un mensaje de resiliencia y esperanza, enseñando que incluso las experiencias más traumáticas pueden transformarse en fuerza y propósito. A lo largo de su vida adulta, Clara mantuvo contacto con Julián Ortega, el periodista que había seguido su caso desde el inicio. Su colaboración permitió que la historia se mantuviera viva, y juntos crearon programas educativos y documentales que profundizaban en la psicología del secuestro, el abuso prolongado y la recuperación de víctimas. La narrativa de la historia se convirtió en un recurso valioso para la sociedad y las autoridades. Barcelona, por su parte, comenzó a reconocer la importancia de la prevención y la educación sobre secuestros infantiles. Se implementaron campañas de concienciación y protocolos de protección en colegios, parques y barrios céntricos. La memoria de Lucía Ferrer y el caso de Clara Ferrer se incorporaron a la educación cívica, recordando a todos que incluso en una ciudad vibrante, la vigilancia y la prevención eran esenciales. Finalmente, Clara encontró un equilibrio entre la memoria de su madre, los recuerdos de su cautiverio y la vida que había reconstruido. Cada acción, cada conferencia, cada libro y cada proyecto que emprendía era un homenaje a Lucía y una herramienta para proteger a otros. Su historia, marcada por la tragedia y la resiliencia, se convirtió en un ejemplo vivo de que la justicia y el amor pueden prevalecer incluso después del mayor horror. Clara Ferrer, ya en la adultez plena, reflexionaba a menudo sobre el impacto de la desaparición de su madre y los años de cautiverio que sufrió. Cada recuerdo, por doloroso que fuera, se convirtió en una lección de resiliencia. Aprendió a reconocer que la fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Barcelona, ciudad que fue testigo de la tragedia, se había transformado en un escenario de aprendizaje y prevención. A través de sus charlas y conferencias, Clara compartía la historia de Lucía con un mensaje claro: la memoria de los seres queridos puede guiar la recuperación y el sentido de justicia. Cada joven que escuchaba su testimonio comprendía que la protección de la infancia es una responsabilidad colectiva, y que incluso los horrores más extremos pueden ser enfrentados con conocimiento y solidaridad. La comunidad que la rodeaba reconocía la valentía de Clara y la importancia de su labor educativa. Sus intervenciones en colegios, universidades y programas de televisión se enfocaban no solo en narrar el caso, sino en enseñar herramientas de prevención, identificación de riesgos y apoyo a víctimas. Su vida se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, donde la memoria y la acción se entrelazaban. Cada aniversario de la desaparición de Lucía Ferrer era un momento de reflexión. Clara visitaba los lugares que su madre había frecuentado, llevando flores y recordando los momentos compartidos. La ceremonia silenciosa era un acto de amor y homenaje, manteniendo viva la presencia de Lucía en su corazón y en la conciencia colectiva de la ciudad. Clara también abordó los aspectos legales y sociales del caso en sus conferencias. Explicaba cómo la investigación policial, aunque tardía, había logrado identificar y condenar a los responsables, pero también destacaba la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y la formación de los profesionales que trabajan con niños en riesgo. Cada palabra era una mezcla de experiencia personal y aprendizaje académico. El caso de Eduardo Molina y Isabel Serrano quedó registrado como un ejemplo de crimen planificado, manipulación psicológica y secuestro prolongado. Los tribunales de España utilizaron la experiencia para reforzar protocolos de seguimiento de secuestros y mejorar la colaboración entre fuerzas policiales, fiscales y organizaciones de protección infantil. La justicia había actuado, pero la memoria de Lucía continuaba siendo la guía de Clara. En entrevistas recientes, Clara afirmaba que escribir y educar sobre su experiencia no era solo una forma de terapia, sino un compromiso con la memoria de su madre. Cada relato, cada testimonio, cada conferencia estaba impregnada de gratitud hacia Lucía y la fuerza que le había transmitido, aunque fuera de manera indirecta. La vida que Clara reconstruyó estaba marcada por la presencia constante de esa madre ausente.
La historia también enseñaba a la sociedad sobre la importancia de no ignorar señales de riesgo. Cada carta anónima, cada observación sospechosa y cada detalle aparentemente trivial podía marcar la diferencia entre la seguridad y la tragedia. Barcelona aprendió que la prevención requiere vigilancia activa, educación y solidaridad comunitaria. Clara entendió que su propósito era prolongar la memoria de Lucía Ferrer a través de su trabajo y su vida cotidiana. Cada decisión, cada proyecto y cada interacción se veía iluminada por la presencia simbólica de su madre, convirtiendo la tragedia en un legado de conciencia y protección para las futuras generaciones. Finalmente, Clara logró un equilibrio emocional. Aunque los recuerdos de cautiverio y la ausencia de Lucía nunca desaparecieron completamente, pudo integrarlos en su identidad como símbolos de resistencia, aprendizaje y esperanza. La historia cerraba un ciclo, la justicia había triunfado, la verdad había salido a la luz y el amor de una madre seguía vivo a través de su hija. El caso de Lucía Ferrer y Clara Ferrer se consolidó como un referente de estudio en criminología, psicología y protección infantil. Los detalles del secuestro, la manipulación psicológica y la complicidad de terceros demostraron cómo la vulnerabilidad puede ser explotada por quienes buscan control absoluto sobre sus víctimas. La historia se convirtió en un recordatorio de que la justicia y la resiliencia pueden prevalecer incluso ante el mal más planificado. Clara, al narrar su historia en conferencias y medios, lograba transmitir la dimensión humana de los hechos. Hablaba no solo del secuestro y la manipulación, sino también de la importancia de la memoria de Lucía Ferrer, de cómo su amor y enseñanzas habían sobrevivido al horror y guiaban cada decisión de su vida. La niña que una vez fue cautiva ahora era una mujer que educaba y protegía a otros. Los expertos coincidían en que la clave de la recuperación de Clara fue la combinación de apoyo afectivo, terapia especializada y la posibilidad de dar sentido a su experiencia. Convertir el dolor en propósito y la memoria en acción permitió que no solo sobreviviera, sino que se convirtiera en un faro de esperanza para otras víctimas de abuso prolongado y secuestro infantil. El juicio y la condena de Eduardo Molina y Isabel Serrano fueron elementos esenciales para cerrar el capítulo legal, pero la verdadera justicia se encontraba en la vida reconstruida de Clara. Su existencia era ahora la prueba viva de que la maldad, aunque devastadora, no puede borrar el amor ni la memoria que sostiene a quienes sobreviven. Barcelona, ciudad que había sido testigo silencioso de la desaparición de Lucía, ahora reconocía el caso como una lección histórica. Las calles, antes escenarios de terror, se transformaron en espacios de prevención, educación y conciencia social. Cada plaza, cada callejón y cada barrio llevaba consigo el recuerdo de la importancia de proteger a los niños y jóvenes de posibles amenazas invisibles. Clara también utilizó su experiencia para influir en políticas públicas. Colaboró con organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la creación de protocolos de protección infantil, programas de detección temprana de secuestros y talleres educativos en escuelas y comunidades. Su testimonio directo fue fundamental para que las autoridades comprendieran la magnitud del trauma y la complejidad de la recuperación. En varias entrevistas, Clara insistía en un mensaje: la resiliencia humana no es un don reservado, sino un proceso que se construye día a día. Su historia enseñaba que incluso después de años de sufrimiento extremo, es posible encontrar la fuerza para reconstruirse, proteger a otros y mantener viva la memoria de quienes se perdieron. La historia también dejó claro que la vigilancia social, la educación y la colaboración comunitaria son esenciales para prevenir tragedias similares. Cada vecino, cada docente, cada profesional de la salud o de la seguridad tiene un papel que desempeñar en la protección de los más vulnerables. Barcelona aprendió esta lección a un costo doloroso, pero crucial. Hoy, la memoria de Lucía Ferrer vive a través de Clara. Cada conferencia, cada libro, cada acción educativa es un homenaje a la madre que la niña nunca dejó de recordar. La historia completa demuestra que incluso en los episodios más oscuros, el amor, la justicia y la resiliencia pueden prevalecer y transformar la tragedia en aprendizaje colectivo. Si te ha conmovido esta historia y quieres seguir conociendo casos de misterio, desapariciones y crímenes sin resolver, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos relatos donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y las historias de quienes logran salir adelante pese al horror.